Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar otra de las aplicaciones de las derivadas, que se llama la regla de L'Hopital. Nos sirve para calcular límites. Vamos a estudiar entonces lo que son los límites trigonométricos y vamos a aplicar la regla para este tipo de límites. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, regla de L'Hopital. Veamos en qué consiste la regla de L'Hopital. Esta, como mencionaba, es una de las aplicaciones de las derivadas para poder calcular límites de una manera más sencilla. La regla de L'Hopital fue diseñada por un matemático francés. Entonces, como título ahí, muchachos, regla de L'Hopital. L'Hopital, así como se escribe, con acento francés, L'Hopital, de esta manera, regla de L'Hopital. Este matemático francés dedujo la siguiente expresión para calcular límites. Cuando nosotros tenemos un límite, cuando por ejemplo x tiende a x sub 0, de una fracción, la clave es el límite de fracciones, f de x sobre g de x, por ejemplo. Cuando yo lo evalúo en un punto, en el punto x sub 0, esto me va a generar, por ejemplo, por decir algo, f de x sub 0 sobre g de x sub 0, cuando lo evalúo en el punto hacia el que tiende. Si yo reemplazo la x por un x sub 0, es posible que esto me genere una indeterminación, ¿cierto? Entonces, cuando me genera una indeterminación, lo que nosotros hacíamos, muchachos, era resolver, eliminar la indeterminación, ¿sí? Con algún procedimiento matemático. Resulta que L'Hopital nos está facilitando la vida, nos quiere facilitar la vida con esta expresión. Una característica, si este cociente es una indeterminación, ¿te acuerdan? 0 sobre 0, infinito sobre infinito. De hecho, cualquier indeterminación, podemos aplicar lo siguiente. La regla de L'Hopital nos dice que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x es equivalente a un nuevo límite, muchachos. Límite con respecto de cuando x tiende a x sub 0 de f' de x sobre g' de x. Podemos hacer la demostración y todo, pero por ahora lo que queremos es practicarlo. Observen lo fácil que es. Entonces, si yo tengo un cociente que me da indeterminación al evaluarlo en x sub 0, simplemente derive lo de arriba, derive el numerador, derive el denominador y vuelva a calcular un nuevo límite con esa nueva expresión que me quede. Eso es lo interesante de esta regla. Con esto es posible eliminar la indeterminación con esta nueva expresión y estaría calculando el límite de la expresión original con este nuevo cociente formado por las derivadas de los dos términos. Ese es el truquito. Entonces, así es simple, así es sencillo. Entonces, para que lo aprovechen, muchachos, para resolver sus límites, cualquier límite que se le presente que produzca indeterminación, eso sí, muy importante. Veámoslo con unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar con este, que es bien interesante, esta regla del L'Hopital, y muy útil porque nos soluciona la vida para cuando tenemos límites bien interesantes, para no decir que complicados. Ejemplo 1. Nos dicen, resolver límite cuando x tiende a 1 de x a la 4 menos 3x a la 2 más 2. Todo sobre x a la 3 más 7x menos 8, por ejemplo. Nos dicen así, resolver ese límite. Entonces uno lo primero que hace es tratar de reemplazar las incógnitas por 1, ¿cierto? X tiende a 1. Entonces vamos a hacer eso, a ver cómo nos quedaría. Esto nos queda 1 a la cuarta, pues es 1, menos 3 por 1 al cuadrado nos da menos 3, más 2, sobre 1 al cubo, pues es 1, más 7 por 1 es 7, menos 8. ¿Qué ha sucedido? Nos dio 0 sobre 0, indeterminación. Normalmente lo que hacíamos nosotros era tratar de factorizar, ¿recuerdan? Cuando estudiamos límites, esta indeterminación, tratar de buscar un factor que se elimine en el numerador y el denominador. Pero vamos a aprovechar la regla del L'Hopital. Como nos dio 0 sobre 0, la regla del L'Hopital nos dice lo siguiente, muchachos. El límite
cuando x tiende a 1 de esta expresión, copiémosla nuevamente para que la tengan presente, x4 menos 3x2 más 2 sobre x3 más 7x menos 8 es equivalente a un nuevo límite cuando x tiende a 1 de, voy a derivar la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Así de sencillo, veamos a ver. Entonces esto nos quedaría x a la 4, la derivada, fórmulas de derivación, muchachos, para que tengan en cuenta, recuerden, la derivada de x a la 4, 4x a la 3, menos la derivada de 3x2, 3 por 2, 6x, ¿cierto? Vayan haciéndole ahí, muchachos, y la derivada de 2, 0, ¿cierto? Perfecto. Sobre, ahora vamos a derivar el denominador, esa es la derivada del numerador, y la derivada del denominador. Veamos cómo es la derivada de x a la 3. Tengan presentes sus fórmulas de derivación. 3x a la 2 más, y la derivada de 7x, muchachos, a ver, ¿cómo es? Más 7. La derivada de menos 8, constante, 0. O sea, así quedaría entonces la derivada del numerador, la derivada del denominador. Y ahora, sencillo, vamos a volver a reemplazar la x por 1 en esta expresión. A ver qué me sucede. Reemplacemos, entonces nos queda 4 por 1, vamos reemplazando la x por 1, 4, menos 6 por 1, menos 6, sobre 3 por 1, al cuadrado es 1, 3, más 7, veamos qué es, cuánto nos da. Esto nos queda entonces, esto es igual a 4 menos 6, pues es menos 2, sobre 3 más 7 nos da 10. Miramos si podemos simplificar. Listo, nos dio mitad, mitad, menos un quinto. Listo, esta es la respuesta. Así de sencillo, muchachos. Vean lo maravilloso que es esta regla del L'Hopital. Ya no tenemos que tratar de factorizar, ni eliminar aquí términos factor común, ni nada, etcétera, etcétera. Solo derive arriba, derive abajo y vuelva y juegue. Así de sencillo. Esta es la respuesta entonces de este límite. Esta, la regla del L'Hopital, recuerden, cuando nos dé indeterminación. Veamos este otro ejemplo y verán cómo es de sencilla esta regla. Así de sencilla y de interesante. Para que se emocionen, muchachos, se entusiasmen con esta regla del L'Hopital. Ejemplo 2. Este ejemplo 2 dice así. Calcular límite. Veamos y verá cómo la aplicación. Cuando x tiende a menos 2 de x al cuadrado más 2x. Todo sobre, observen esta expresión, raíz de x más 7 menos raíz de 3x más 11. Raíz de 3x más 11, veamos. ¿Qué sucedería si uno intentara reemplazar la x, estas x por menos 2? Vamos a ver el reemplazo. Esto nos quedaría menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Todo sobre, hagámoslo paso a paso para que comprobemos. Raíz de menos 2 más 7 menos raíz de 3 por menos 2 más 11. Veamos a ver qué sucede en el numerador. Por aquí nos quedaría raíz de menos 2, menos negativo al cuadrado a positivo 4, más por menos da menos 4, sobre, aquí nos queda 7 menos 2, da raíz de 5, menos, arriba, abajo nos quedó 3 menos 6 más 11, nos da 5. ¿Qué significa? Que nos ha dado 0 sobre 0. En este caso, cuando vimos la teoría sobre límites, nosotros lo que hacíamos era cómo resolver este límite. ¿Se acuerdan? Con la conjugada, y multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador. Pero aprovechemos la regla del L'Hopital, porque el L'Hopital nos está diciendo, calcule un nuevo límite derivando arriba, derivando abajo, para no tener que racionalizar, ni conjugados, ni nada, sino directamente. L'Hopital nos dice que esto, cuando es 0 sobre 0, esto es igual a límite, a un nuevo límite, cuando x tiende a menos 2, derive arriba. Entonces vamos a derivar fórmulas de derivación, muchachos. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x, muy bien, más, y la derivada de 2x acá.
Venimos acá, más 2, ¿cierto? Más 2. Sobre, y ahora vamos a derivar estos dos radicales. Para eso, recordemos una formulita por allá de la derivada de una raíz. Apúntenla por aquí, ténganla por allá a un ladito. Busquen la fórmula, la raíz de una función. Vamos a aprovechar esta para que sea de forma directa. Miren sus fórmulas de derivación, f' sobre 2 veces la raíz de f. F', que es como la derivada interna, sobre 2 veces la raíz de f. Vamos a aplicar esta formulita para estos dos radicales que tenemos acá, ¿sí? Para derivar el denominador. Entonces, la derivada del denominador me quedaría la derivada de raíz de x más 7. Entonces, vamos mirando la fórmula, es f', o sea, la derivada interna de x más 7, que es la derivada de x es 1, de 7 pues es 0, sobre 2 veces la raíz de x más 7, raíz de x más 7, así. Menos, ya derivé este primer radical, menos, ahora vamos a derivar este otro radical. Menos, decimos acá, raíz de 3x más 11, su derivada entonces nos dice que es f', o sea, la derivada de 3x más 11. ¿Cuál es la derivada de 3x más 11? 3, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? Porque la derivada de 3x es 3, la derivada de 11 es 0. Sobre, la fórmula nos dice, dos veces la raíz de la función sin derivar, 3x más 11. De esta manera, entonces, calcular este límite es equivalente a calcular este nuevo límite. Entonces vamos a intentemos reemplazar de nuevo la x por menos 2. Por menos 2 aquí en toda esta nueva expresión, a ver qué sucede. Y así calculamos nuestro nuevo límite, ¿cierto? Con la regla del L'Hopital. Veamos cómo nos queda este nuevo límite. Y para obtener la respuesta, esto quedaría igual a, vamos a reemplazar las x por menos 2 nuevamente en la nueva expresión, derivando arriba, deriva abajo. Entonces sería 2 por menos 2 más 2 sobre 1. Vamos reemplazando, muchachos, normal cada una de las x por menos 2 sobre 2 veces la raíz de, hagámoslo así paso a paso, menos 2 más 7, aquí, menos 3 sobre 2 por la raíz cuadrada de 3 por menos 2 más 11. Así, miremos a ver qué sucede en el numerador, qué sucede en el denominador, con mucho cuidado, ¿cierto? Simplemente reemplacé cada una de las x por menos 2 y miramos qué se obtuvo, qué obtenemos en las operaciones. La calculadora en mano, muchachos. Miren a ver cómo quedaría. ¿Cómo quedaría la nueva expresión? Entonces queda 2 por menos 2, pues da menos 4, hagámoslo así paso a paso, menos 4 más 2, sobre 1 sobre 2 veces la raíz de menos 2 más 7, pues es raíz de 5, ¿sí? Menos 2 más 7, menos 3 sobre 2 por raíz de 3 por 2 menos 6 más 11 nos da 5 también. Así, y ya es calculadora. Menos 4 más 2 da menos 2 sobre, esto sería términos de fraccionarios homogéneos, 1. 1 sobre 2 raíz de 5 menos 3 sobre raíz 2 menos 3 sobre 2 raíz de 5 nos da pues 1 menos 3 nos da menos 2 sobre 2 raíz de 5. Bueno, entonces miremos a ver la ley de la oreja que dice, o ley de extremos y medios, hagan de cuenta que esto es sobre 1, ¿cómo nos quedaría la expresión? En el numerador, menos por menos da más. Menos por menos nos da más. Y por aquí, miremos a ver, en el numerador 2 y 2 se cancela. Y nos queda 2 raíz de 5. 2 raíz de 5, ¿cierto? Sobre 2 por 1, 2, pero se simplificó con el 2 sobre 1, o sea, 2. 2 raíz de 5. ¿Sí? Se simplificó acá. Este con este. Y la respuesta final, listo, 2 raíz de 5, no hubo necesidad de racionalizar, de efectuar operaciones algebraicas, sino simplemente derive arriba, derive abajo. Así de sencillo, muchachos. Esto es tan emocionante que hay que poner mucho cuidado. Apunten ahí mejor para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Colocar mucho cuidado porque uno se emociona y decimos, aquí coloquen así, mucho cuidado de, no, de controlar sus emociones, de uno tratar de hacerle a esto, aplicarle el L'Hopital a todo. Por ejemplo,
Esto es una tentación, colóquenle así, tentación. Tentación matemática, que uno se emociona tanto con aplicando L'Hopital para calcular límites, que uno incluso, por ejemplo, si yo quiero calcular esto, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 4, quiero calcular la derivada de un cociente. Sí, tengan mucho cuidado. ¿Cómo es la derivada de un cociente? Acuérdense de una fórmula que vimos por allá como hagan de cuenta que la derivada f sobre g'. Fórmulas de derivación. La fórmula correcta es f'g menos f por g' sobre g cuadrado. Busquen en sus apuntes las fórmulas de derivación, la derivada de un cociente. Pero uno se emociona tanto con esta regla del L'Hopital que uno quiere aplicarle a esto aparentemente el L'Hopital derivando arriba, diciendo que esto es f' sobre g'. Así me emocioné feliz y contento cuando de pronto es un error. ¿Cierto? Porque la derivada de un cociente es esta formulita larga que tenemos acá. Entonces, mucho cuidado con esta tentación, para que tengan cuidado. Mucho cuidado. Esto no es para calcular derivadas de cocientes, sino el límite de derivadas de cocientes, sí. El límite de la derivada de un cociente, entonces así, deriva arriba y deriva abajo, para calcular el límite, ¿cierto? Por una parte, ¿sí? Que no es que ya quiero derivar un cociente y es derivar arriba y abajo. No, mucho cuidado. Esta es la fórmula. Esa es la primera tentación que hay que poner mucho cuidado para no aplicar. La otra es asegurarnos. Por ejemplo, mucho cuidado también con lo que leí. Por ejemplo, yo tengo límite cuando x tiende a 2, por decir algo de x menos 1 sobre x cuadrado menos 4, por ejemplo, así. Y bueno, voy a calcular el límite, ¿cierto? Para ver si podemos aplicar L'Hopital. Entonces, antes de derivar, hay que verificar el límite. Hay que verificar que sea indeterminado. Por ejemplo, reemplazamos acá la x por 2. Esto nos quedaría 2 menos 1 sobre 2 al cuadrado. Esto es 4 menos 4. Así. Arriba nos queda 1 sobre y abajo 4 menos 4, 0. Mucho cuidado, 1 sobre 0 no es indeterminado, no es indeterminado. Uno tiende a decir inconscientemente que 1 sobre 0 es indeterminado y no es indeterminado. Esto ya directamente, la respuesta es, resulta que 1 sobre 0, una constante sobre 0, esto vale infinito, tiende a infinito, o a menos infinito pues según la tendencia, pero es infinita. O sea que no es indeterminado. Ahí pararía el ejercicio. No podemos aplicar L'Hopital para esto. 1 sobre 0 no es indeterminado. Tengan en cuenta. Entonces la respuesta aquí no hay que derivar, no hay que hacer nada. Inmediata, infinito. Listo. El límite entonces es infinito, no existe porque no es un número real. Así, entonces mucho cuidado. Aquí no podemos aplicar L'Hopital porque para que diera L'Hopital, podríamos aplicar sería 0 sobre 0, infinito sobre infinito, lo que sí es indeterminado. Entonces, aclarado esto, muchachos, 1 sobre 0, constante sobre 0, no es indeterminado, es infinito. Muy bien. Bueno, entonces, ya aclarado eso, ahora sí, sigamos, veamos. Apliquemos, por ejemplo, otro ejemplo para límites trigonométricos, que esos son un reto cuando queremos hacerlo algebraicamente, límites con álgebra para resolver límites trigonométricos. Como en este ejemplo 3, para resolver este límite trigonométrico, nos dicen límite cuando x tiende a 0, este es clásico, de seno de x sobre x. Este es nuestro primer límite trigonométrico, que si nosotros fuéramos a utilizar la teoría que hemos visto a través de límites algebraicos, utilizamos la teoría del teorema, un teorema que se llama teorema del emparedado. Si no lo has visto, lo puedes investigar. ¿Qué es eso del teorema del emparedado? O en inglés, teorema del sándwich. Teorema del emparedado o teorema del sándwich. ¿Sí? Pero en este caso nos interesa es aplicar L'Hopital. Vamos a ver, si nosotros reemplazamos, primero recuerden verificar, asegurarnos de que esto se trata de una indeterminación. Entonces reemplazamos la x por 0, esto nos quedaría seno de 0 sobre 0. Esto tiene que estar en radianes para que tengan en cuenta. Ahorita miramos otros ejercicios trigonométricos. Seno de 0, 0 sobre 0, 0 sobre 0, indeterminación, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Listo, podemos aplicar L'Hopital a este límite.
sea que este límite trigonométrico nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de, vamos a derivar arriba, vamos a derivar abajo. ¿Cuál es la derivada del seno de x, muchachos? A ver por el chat, ¿cómo dice? ¿Cuál es la derivada del seno de x? Miren fórmulas de derivación, coseno, perfecto, coseno de x sobre, ¿y cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1, derivada del numerador sobre derivada del denominador, derivada del numerador sobre, cayó un rayo por aquí, casi nos asusta, pero no los asustó a ustedes, ¿cierto? Bueno, sigamos entonces. Nada de nervios, muchachos. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Perdón, ya, ahora sí, volvamos. La derivada del seno de x es el coseno de x. Y la derivada de x es 1. Derivada del numerador, derivada del denominador. Ahora entonces, ahora sí, reemplacemos nuevamente. O sea que esto nos queda simplemente, cambiemos nuevamente la x por 0. O sea que esto queda coseno de 0 sobre 1. Resulta que el coseno de 0, miren los ángulos notables, el coseno de 0 es 1, ¿cierto? O sea que este límite, por eso este límite es muy reconocido, el límite cuando x tiende a 0 es seno de x sobre x vale 1. De esta manera, utilizando L'Hopital. ¿Sí? Interesante, ¿cierto? Para no utilizar el teorema del emparedado. Sigamos, veamos con más ejemplos de límites trigonométricos. Este ejemplo 4. En este ejemplo 4 nos dicen de la siguiente manera. Ejemplo 4 nos dicen calcular límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos x todo sobre x al cubo, por ejemplo. Reemplacemos, miremos a ver si que de verificar, asegurarnos de que nos dé indeterminación. Reemplacen la x por 0, o sea que queda seno de 0 menos 0 sobre 0 al cubo, que es 0, o sea que esto es seno de 0, 0 sobre 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a derivar arriba, derivar abajo. Mucho cuidado que esto es para límites de cocientes. Entonces queda límite cuando x tiende a 0 de, entonces ahora sí, derivemos. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Coseno de x. Menos, ¿cuál es la derivada de x? 1. Sobre, ¿cuál es la derivada de x al cubo, muchachos? A ver, recordando fórmulas de derivación. 3x al cuadrado, muy bien. Bueno, resulta y acontece que si yo intento reemplazar nuevamente la x por 0, entonces decimos coseno de 0 menos 1 sobre 3 por 0 al cuadrado, como para indicarlo. Coseno de 0 vale 1. 1 menos 1 nos da 0 sobre 0. Nos volvió a dar 0 sobre 0. No se preocupen, muchachos. Como volvió a dar 0 sobre 0, pues simplemente volvemos a aplicar L'Hopital. Podemos hacer L'Hopital tantas veces como sea necesario hasta que nos deje de dar indeterminación. Entonces vamos a hacerlo. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de, a ver cómo quedaría aquí. ¿Cómo quedaría? Derivemos la derivada de coseno de x menos 1. Entonces, ¿cuál es la derivada del coseno, muchachos? Miren a ver cómo es la fórmula de la derivada del coseno. Menos seno de x. Muy bien. ¿Y cuál es la derivada de menos 1? 0. O sea que quedó así. Sobre, ahora, la derivada de 3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado? A ver cómo me queda, muchachos. 6x, perfecto, muy bien. Listo, entonces vamos a reemplazar otra vez a ver qué sucede. Esto nos queda menos seno de 0 sobre 6 por 0, 0 sobre 0. Vuelve a dar, bueno, menos 0 sobre 0, 0 sobre 0. Otra vez nos da indeterminación. No se preocupen, muchachos. Simplemente vuelvan y apliquen la regla del L'Hopital. O sea que esto nos quedaría, vuelvan y deriven arriba, vuelvan y deriven abajo. Esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de. ¿Cuál es la derivada de menos seno de x? Bueno, el menos a un ladito, la derivada del seno es coseno, o sea que esto nos queda menos coseno de x. Sobre, ¿y cuál es la derivada de 6x? 6, ¿cierto? Perfecto, muy bien. O sea que esto a la final nos queda, ahora sí, veamos, reemplacemos nuevamente la x, a ver qué sucede, la x por 0, entonces esto queda menos coseno de 0 sobre 6. O sea que a la final coseno de 0 vale 1. O sea que a la final nos quedó menos un sexto.
Sí, miren muchachos que ustedes pueden aplicar L'Hopital sucesivamente tantas veces como sea necesario hasta que nos deje de dar indeterminación. Si nos vuelve a dar indeterminación, seguimos y seguimos y seguimos. Esto es emocionante, ¿cierto muchachos? ¿Sí? Tan emocionante que hasta el cielo nos lanzó un rayo por acá. El cielo gritó con su rayo estremecedor, ¿cierto? Para que sigamos acá. Entonces, miremos, sigamos, esto está emocionante. Miremos este otro ejemplo de límite trigonométrico. Y dice así, ejemplo 5 nos dicen calcular límite cuando x tiende a pi medios. Cuando x tiende a pi medios de 4 tangente de x, ¿sí? Pongámosle un poquito más de emoción, sobre 1 más secante de x. 1 sobre 1 más secante de x. Bueno, vamos a reemplazar para hay que asegurarnos de que de indeterminado, donde no dé indeterminado, no hay que aplicar L'Hopital, sino lo que nos dé. Entonces miremos a ver, si yo reemplazo, esto queda 4 tangente de pi medios, vamos a reemplazar la x por pi medios, sobre 1 más secante de pi medios. Resulta que pi medios, eso es en radianes, ¿cierto? Muchachos, entonces aquí toca recordar, miremos a ver a qué es igual esto. La tangente de pi medios es 90 grados, la tangente de 90 grados, recuerden que la gráfica de la función tangente es asintótica en pi medios, o sea que esto tiende a infinito, infinito por 4 pues da infinito, sobre lo mismo la secante de pi medios. Si ustedes miran la gráfica en 90 grados la secante se dispara al infinito, es una asíntota vertical, o sea que aquí también nos daría infinito y más 1 pues nos da infinito. Infinito sobre infinito es otra indeterminación y a la que le podemos aplicar por lo tanto L'Hopital. Entonces manos a la obra, vamos a aplicarle L'Hopital a este límite, o sea que nos quedaría el límite cuando x tiende a pi medios de L'Hopital, derive arriba, derive abajo y vuelva y juegue. Y vuelva y calcule. Entonces aquí toca recordar fórmulas de derivación de funciones trigonométricas. Quedaría 4, que es constante, la derivada de la tangente, muchachos, ¿cómo es? Secante cuadrado de x, muy bien, eso, vamos mirando por aquí por el chat. Sobre la derivada de 1, pues es 0, desaparece, y la derivada de la secante de x, fórmulas de derivación, muchachos. Secante de x por tangente de x, perfecto. Muy bien, eso, así nos quedaría. Entonces ya miramos nuestro nuevo límite, derivando arriba y derivando abajo, ¿cómo quedaría? Elimino aquí este cuadrado con este secante y nos queda un nuevo límite secante de x sobre tangente. Bueno, aquí es conveniente utilizar identidades trigonométricas, muchachos. Por ejemplo, recordemos que este 4 lo dejamos aquí a un lado. La secante es el inverso multiplicativo ¿de quién? A ver, para que ustedes recuerden. Es el inverso multiplicativo del coseno, ¿cierto? O sea que secante de x es 1 sobre coseno de x. O sea que con este 4 nos quedaría 4 sobre coseno de x. Secante es el inverso del coseno. Para expresarlo en términos de senos y cosenos. Y la tangente también tiene su identidad. La tangente es seno de x sobre coseno de x. Así. Ley de la oreja, como lo llaman en Colombia algunos estudiantes. Entonces esto se cancela coseno y coseno. Y esto a la final, ¿cómo me quedó entonces? Miren a ver. Esto a la final, ¿cómo me quedó? 4 sobre coseno. Secante es 1 sobre coseno. 4 en el numerador quedó 4 y abajo 1 sobre seno. 1 sobre seno de pi medios. Así me quedó, ¿cierto? Muy bien. Y resulta que el seno de pi medios, miren a ver, miren la gráfica de la función seno, en 0 vale 0, en pi medios vale 1. O sea que ¿cómo me quedó esto? 4 sobre seno de pi medios, seno de 90 grados vale 1. O sea que respuesta final, 4, ¿cierto? Perfecto. Así de sencillo este límite trigonométrico. Derive arriba, derive abajo y pare de contar. Así de sencillo. Entonces hagamos este otro. Bueno, este en el que nos dio infinito sobre infinito. Sigamos, podemos aplicarle a diferentes tipos de indeterminaciones. Por ejemplo, hagamos este otro ejemplo. Y dice así, ejemplo 6. Este ejemplo 6 nos dice, calcule el límite cuando x tiende a infinito. Veamos cuando es un límite con infinito. De e a la 3x
sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? Podemos aplicarle límites infinitos también. Veamos qué sucede. Si yo intento reemplazar la x por infinito, pues me queda e a la 3 por infinito, es e a la infinito, que eso tiende a infinito. Y infinito al cuadrado, pues es infinito más 1, tiende a infinito. Infinito sobre infinito, podemos, es una indeterminación, aplicar L'Hopital. Entonces, derive arriba, derive abajo, ¿sí? También es válido para límites cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito, derive. ¿Cuál es la derivada de e a la 3x? Busquen fórmulas de derivación, acuérdense de e a la f' es e a la f por f', ¿cierto? Por la derivada interna del exponente. Entonces aquí sería e a la 3x, derivando arriba, por la derivada del exponente, la derivada de 3x que es 3. Eso es la derivada del numerador. Ahora, la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado más 1? Fórmulas de derivación, muchachos. 2x más, bueno, la derivada de 1 es 0, 2x, ¿cierto? Así simplemente. Muy bien, e intentemos nuevamente reemplazar la x por infinito, a ver qué sucede. Entonces queda e a la infinito, infinito por 3, pues da infinito sobre 2 por infinito, infinito. Bueno, nos vuelve a dar indeterminación, entonces no se preocupen, vuelva a derivar, vuelva a aplicarle la regla del L'Hopital, arriba y abajo. O sea que esto nos quedaría, volvamos a aplicar L'Hopital. Bueno, este 3 es una constante, la dejamos a un lado, entonces queda límite cuando x tiende a infinito de el 3, lo que dejamos a un lado. Y voy a derivar nuevamente e a la 3x. E a la 3x me queda otra vez e a la 3x por 3, ¿cierto? E a la f por f'. De esa manera. Entonces, así es como me queda. Un momento que me estaban llamando, listo. Por aquí, ahora sí, continuamos muchachos. La derivada de esto me queda, ya me quedó la derivada en el numerador, sobre, y voy a derivar 2x. ¿Cómo es la derivada de 2x? 2, ¿cierto? De esta manera. Esto me queda entonces, vamos a reemplazar nuevamente la x por infinito. A ver qué sucede, esto queda 3 por 3, 9, 9 por e a la infinito. 9 por e a la 3 por infinito es e a la infinito, esto es infinito sobre 2. E a la infinito es infinito, infinito sobre constante, infinito. O sea que esto nos queda infinito. Recuerden que el infinito no es indeterminado, sino que es una tendencia, ¿cierto? El infinito. O sea que este límite tiende a infinito, no existe de esta manera. Entonces uno puede aplicar tantas veces el L'Hopital como sea necesario, de esa manera. Veamos este otro ejemplo, muchachos, ya para finalizar, a ver, miremos a ver lo que más podamos aprender, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿qué sucede con este otro tipo de indeterminación? En este ejemplo nos dicen, ejemplo 7, nos dicen este ejemplo 7, calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x. Así, nos piden resolverlo. Si nosotros reemplazamos la x por 0, miremos qué sucede. Esto nos queda 0 por el logaritmo natural de 0, ¿sí? Por la derecha. Logaritmo natural de 0, muchachos, recuerden que esto tiende a menos infinito. Esto, si ustedes miran la gráfica de la función logaritmo, por la derecha tiende a menos infinito. O sea que esto es 0 por infinito. Bueno, considerando el signo menos. 0 por infinito. 0 por infinito es otra indeterminación que también se puede, podríamos intentar resolver por L'Hopital. Pero hay una cuestión, muchachos, y es que el L'Hopital es para cocientes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este pequeño artificio, truco matemático, y vamos a expresar esto de la siguiente manera, para que nos quede como cociente, porque la regla del L'Hopital es para cocientes. Entonces queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x, y este x que está aquí voy a pasarlo a dividir con exponente negativo, como x a la menos 1 sobre x a la menos 1, para que tengan en cuenta ahí. Entonces así ya queda como un cociente. Entonces vamos a aplicarle L'Hopital, la regla del L'Hopital para esto, a ver cómo nos queda. Como ya está como cociente, entonces esto es lo mismo que límite cuando x tiende a 0 por la derecha, para que tengamos en cuenta aquí el dominio de la función logaritmo,
D. Entonces, derive arriba, derive abajo, ya quedó como un cociente. Entonces, con confianza. ¿Cómo quedaría entonces la derivada de esto? Logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural. Fórmulas de derivación, muchachos. ¿Cómo quedaría? 1 sobre x sobre, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural de x, muy bien. ¿Y cuál es la derivada de x a la menos 1? Bajo el menos 1 por x a la menos 2, ¿sí? De esta manera. Entonces, si ustedes lo quieren expresar con exponente positivo, lo subimos, queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, subimos esto con exponente positivo, menos x al cuadrado sobre x. Revisen a ver, muchachos, que quede entendido a esa parte, ¿cierto? Hagan un boleto aquí de álgebra, ¿cierto? Los que están viendo este video, si no queda claro, hagan una pausa ahí en el video y traten de mirar que esto a la final nos quedó menos x, o sea que queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x. Y si yo reemplazo la x por 0, pues queda menos 0, o sea 0. De esta manera, así. Ese sería el procedimiento. Entonces, cuando no aparezca un cociente, uno organiza, acomoda la expresión de una manera para que quede un cociente. De esta manera y aplicarle el límite para poder aplicar el L'Hopital, porque el L'Hopital es para cocientes. Como por ejemplo en este otro caso, muchachos, este último ahora sí, que ya es caso típico de regla de L'Hopital. Y dice, ejemplo 8, nos dicen, límite, cuando x tiende a infinito, de x a la 1 sobre x. Bien interesante, muchachos, eso es con exponenciales. A ver cómo quedaría. Si nosotros reemplazamos, esto queda infinito a la 1 sobre infinito. Resulta que 1 sobre infinito, esto es 0. O sea que esto es infinito a la 0. Resulta que infinito a la 0 también es indeterminado. Este sí es indeterminado. Y veamos cómo podríamos entonces aplicar L'Hopital para esta indeterminación. Entonces aquí vamos a aplicar una propiedad de los exponentes. Resulta que x a la 1 sobre x, colóquenle ahí muchachos, por propiedades de los exponentes, esto es equivalente a e a la logaritmo natural de x de la base sobre x, así como aparece acá. Si quieren apunten esta propiedad y para que la tengan en cuenta. Si yo tengo a elevado a la b, esto es igual a elevado a la, entonces la logaritmo natural de la base por b que tengo acá, por el logaritmo natural de a, de la base. Apunten esta fórmula, muchachos, por ahí si no la tenían presente. A la b es e elevado a la b logaritmo natural de a, para que tengan en cuenta propiedades de los exponentes. Esta es muy novedosa y muy útil para acá. Porque entonces si yo aplico esto, entonces puedo calcular el límite de esta expresión. Hagámoslo acá. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x es igual al límite cuando x tiende a infinito de e a la logaritmo natural de x sobre x. Y ya tengo en el exponente un cociente para poderle aplicar, que aquí por álgebra de límites nosotros podemos definir acá que esto es equivalente a e elevado al límite cuando x tiende a infinito y aquí ya le puedo aplicar L'Hopital a este cociente que tenemos aquí arriba. Entonces la derivada del logaritmo natural de x, dijimos que es 1 sobre x sobre, y la derivada de x es 1. Así, o sea que esto me queda e elevado a la, ahora si yo reemplazo acá, esto queda 1 sobre x, todo esto de acá, o sea que me queda e a la 1 sobre infinito. Resulta que 1 sobre infinito, esto tiende a 0. Esta partecita tiende a 0, o sea que esto es lo mismo que e a la 0. E a la 0, 1 sobre infinito vale 0, tiende a 0. Y e a la 0 es 1. O sea que la respuesta de este límite es 1, de esta manera. Así es como podemos aplicar, buscando la forma de expresar el nuevo límite como un cociente, en términos de cocientes, para poder aplicarlo. Bueno, muchachos, por el momento eso es todo en este video. Podrás encontrar este video y próximos videos
en mi blog, misclasesconfedmadrid.blogspot.com. También puedes seguirme en YouTube como Mis Clases con Fedmadrid o en Facebook. Te invito a suscribirte si no te has suscrito y activar la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta y comparte este video para que otros también aprendan. Nos vemos en una próxima clase.